La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Todo lo verdadero, en esto pensar, sin pensar. Les saludo como siempre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí como siempre contenta de compartir con ustedes cada programa y de poder también compartir los testimonios de personas que Dios ha bendecido, que seríamos todos, ¿verdad? Porque Dios a todos nos ha bendecido de diferentes maneras, pero que en estos casos es de forma particular, de forma que nos motivan, que nos ayudan a darnos cuenta cómo Dios interviene en todos los aspectos de la vida para hacer lo que Él quiere. Y créanme que Dios quiere presencia suya y pueblo suyo en todos los lugares. Esto me hace recordarle a una hermana de la iglesia que le oró a Dios porque su hija quería ser policía, que le quitara aquello del corazón. Y Dios le dijo, no, yo necesito mi gente en todas partes. Eso hace años, cuando yo empecé a ser pastora. Pero de la misma manera, Dios toca, prepara, capacita y llama gente para todos los ambientes, porque en todas partes Él quiere la luz suya brillando. Así que en relación a eso vamos a tener el invitado de hoy, pero primero quiero recordarte que al final del programa vamos a estar orando por todos los que llamen. Así que de continuo en pantalla vas a estar viendo los números de teléfono, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. En cualquier espacio, aprovecha esa llamada de fe y créele a Dios, porque Dios me está desafiando últimamente más que nunca a que mi fe espere resultados inmediatos, porque sabemos que Dios oye y contesta, pero a veces como que creemos que hay que sentarse a esperar a ver si. No, Dios me dice, yo soy uno que escucha y responde, y hago justicia y misericordia a aquellos que en mí confían. Así que vamos a creerle a Dios y vamos a orar juntos y vamos a pedirle a favor tuyo en cualquier petición o necesidad que tengas. Y como te decía, hoy está con nosotros el escritor y director de cine Julio Román. Él es un joven que empezó hace aproximadamente 20 años en la iglesia a trabajar con todo esto relacionado a proyectar y a cine y todas estas cosas, hasta que Dios lo fue llevando inesperadamente a un desarrollo que lo ha traído hasta aquí, al punto de que él es el escritor y director de 8 películas, que cuando te las mencionemos seguramente tú vas a reconocerlas, y actualmente está la más reciente que comienza pronto, pero yo le voy a dejar a él que sea el que nos dé los detalles. Él es pastor de la Iglesia Restauración Centro en Caguas y es alguien que me recuerda a muchos jóvenes que tienen llamado, talento e inquietud por estos ambientes de producción, y yo creo que va a ser de mucha inspiración a ellos ver cómo Dios desde la iglesia empieza a desarrollar la gente para lanzarlo al mundo, a ser de bendición y a producir para Él y para la gloria de Él. Así que vamos a conocer a Julio en este momento. Julio, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Amén, amén, gracias, Sí. pastora, por tenerme aquí, es un privilegio y es un honor. Qué bueno, ¿no? Yo estoy contentísima porque fui al cine a ver precisamente una película cristiana el fin de semana y ya está el cartel de tu película más reciente. Sí. Y yo dije, ay, qué bueno que vamos a hablar de esto y vamos a enterarnos de todos los detalles al respecto. Quiero que para que la gente te conozca bien, aunque tú has salido en muchos medios, nos digas cómo tú te criaste, cómo llegas al Señor, cómo empiezas tus primeros pasos en todo esto y toda esa trayectoria gloriosa que yo estoy segura que fue inesperada para ti, Sí. porque uno empieza dando pasos, como me pasó a mí. Yo no me esperaba haber sido pastora 40 años y ya ahora estoy en otros roles, incluyendo la televisión, pero es tremendo, ¿verdad? Como el Señor le coge a uno la mano y uno no sabe para dónde va, como Abraham. Sí, sí, es maravilloso porque el Señor no te dice todo el camino, ¿no? Te pone una inquietud. Pues mira, yo crecí en el barrio Arenas en Bayamón. Mis padres, personas de muy buenos valores, no asistían a la iglesia, pero nos criaron con muy buenos valores, como
estos barrios puertorriqueños de gente buena, ¿no? Bien educados. Exactamente. Sí, usted, se dice usted, ¿sabe? El respeto a los mayores, el respeto a las otras personas. Y así fue que yo fui creciendo, estudiando en escuela pública, estudié en Vigilio Dávila, luego Juan Ramón Jiménez en Bayamón, luego en Cacique Guaybaná. Y en mi adolescencia, pues como que me descarrilé un poco dentro de lo que estaba viviendo y eso empezó a crear unas necesidades en mi corazón, ¿no? Y algo que ocurrió bien interesante en la escuela superior es que los maestros como que vieron que yo era inteligente, pero como que en ese momento no estaba dando mi potencial y no estaba con las personas correctas que debía estar para desarrollarlo. Sí, como que no estabas enfocado ni bien ubicado. Sí, recuerdo que fue en grado 11 y la maestra de español nos dio una asignación de escribir poesía. Y así fue que yo empecé a escribir. Escribí un poema y me encantó la poesía, me encantó escribir poesía. A la maestra le gustó por el tono callejero de mi poesía, ¿no? Y me empezó a dar más asignaciones de escribir poesía y eso como que me empezó a involucrar en el ámbito de las artes y luego se abre un espacio para audicionar para el grupo de teatro de la escuela. Entonces yo audiciono y me seleccionan en el grupo de teatro y entonces resulta que ahora entonces al mediodía, en lugar de yo estar con mis amigos que normalmente estaba y no necesariamente hacíamos las mejores cosas en ese momento, no porque eran malos muchachos, sino dentro de nuestra cultura que vivíamos, pues era un poquito fuerte, pero ahora al mediodía yo tenía que ir a ensayar. Entonces ya yo no podía estar mucho con los muchachos, sino que tenía que ir a ensayar, más tenía la maestra de español dándome asignaciones de escritura. Y en el grupo de teatro yo conozco a estos muchachos cristianos, unas chicas y unos chicos cristianos, y ellos me invitan al grupo de jóvenes. De la iglesia. De la iglesia de ellos, correcto. Y ahí ya yo estoy en cuarto año, ya en mi último año ahí en escuela superior, y yo voy entonces al grupo de jóvenes. Recuerdo como hoy, febrero de 1998, y yo voy, y ese día la pastora hace el llamado y yo paso al frente y otro muchacho y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y así empecé a ir al grupo de jóvenes. Mi vida no cambió mucho en ese momento porque yo estaba con mi mentalidad, ¿verdad? De lo que venía trayendo. Y ya en agosto yo entraba a la UPI, a la universidad. Yo entraba por física porque yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Entonces, o sea, que esto nunca estuvo en tu mente. No estaba. No estaba. No era algo que yo pensaba que se hacía. No conocía a nadie que lo había vivido. No tenía referente. Entonces, entro a la universidad estudiando física. Iba a entrar en enero al Air Force ROTC para seguir mi carrera por esa área. Y en diciembre es cuando por primera vez tengo un encuentro con el Señor donde realmente tomo la decisión de entregar toda mi vida al Señor. De rendirlo todo. Rendirlo todo. Ese momento de que tú sabes que Dios te está llamando y que ya tu vida no puede seguir igual. Y tomé esa decisión. Tomé esa decisión de si voy a seguir al Señor con todo. Con todo. Y lo primero que el Señor pone en mi corazón es el hecho de que no voy a ser piloto de la Fuerza Aérea. Y eso fue en diciembre. Y yo, pero Señor, yo llevo toda mi adolescencia desde pequeño, porque mi mamá me enseñó a tener metas y perseguir tus metas y todo. Pues yo iba con unas metas a la universidad, no iba buscando qué voy a hacer, ya yo sabía lo que quería hacer. Y de momento no tengo nada. Y yo digo, pues está bien, Señor, yo lo voy a hacer. A mí me pasó al revés. Cuando me graduó de química de la UPI, Dios me dice, no, es para el ministerio. Y yo, pero espérate. ¿Y qué hice con los 4 años? Pero pues, Dios es así. Y siempre, así, de alguna manera, Él aprovecha lo que uno estudió y lo que, totalmente, lo que eso desarrolló en uno. Yo le digo que todo eso suma. Pues entonces yo empiezo a seguir yendo a la iglesia, ahora más comprometido, empiezo a orar, leer la palabra, me metí más con el Señor. Y en enero se abre la puerta para hacer un programa de jóvenes. La pastora hace un llamado a los jóvenes que quisiéramos participar. Y es que el pastor tenía un programa precisamente aquí en la Cadena del Milagro y uno de los días se lo había dado a los jóvenes para que hiciéramos lo que quisiéramos. Y ahí es que yo entro entonces al programa de los jóvenes y Qué bueno esos pastores visionarios que le dan participación a los niños y a los jóvenes, porque hay mucho talento, aparte de que uno le pierde el miedo al público y uno aprende a desenvolverse y a proyectar. Sí, y él
Qué bueno. Nos dio ese tiempo y dijo, ustedes en hagan... televisión. En televisión. Wow. Él pagándolo, ¿no? La iglesia compró ese tiempo para que los jóvenes lleváramos un mensaje para los jóvenes, de jóvenes y hecho por jóvenes. Ajá. Él quería que fuéramos los jóvenes haciéndolo. Qué bueno. Entonces empezamos a escribir ahí, la pastora traía una enseñanza y hacíamos como un cortometraje donde ilustrábamos los puntos de la enseñanza. Y ahí yo empiezo a escribir en el programa de televisión, luego paso a dirigir dentro de ese programa de televisión y ahí es que entonces se despierta el sueño de hacer cine, de que esto es una posibilidad. Sí. Y me cambio entonces para la Universidad del Sagrado Corazón a estudiar telecomunicaciones porque en esa época todavía no se estudiaba cine. Exacto. Y así entré a la universidad y ahí fue que empezamos a seguir haciendo todos los videos de la iglesia. Yo empecé a editar los programas del pastor, empezamos a seguir haciendo cortometrajes, videos musicales y poco a poco fuimos desarrollando, ¿verdad? En esa área. Siempre que quería aprender algo, pues lo ponía en práctica en la iglesia. Tremendo, sí. Y hasta que hicimos entonces nuestro primer cortometraje en el 2003, que fue Bajo la Sombrilla, y ya de ahí pues ya el sueño ya está, esto es lo que queremos hacer. ¿Y te sentías realizado? ¿Te sentías que ahí era que Dios te quería? Sí, yo sentía que Dios quería que yo enseñara su palabra. Ese era lo que yo sentí que Dios me llamó a hacer, que yo enseñara su palabra. Y sentí una pasión muy grande por el cine. Y una pasión por llegar a hacerlo. No ni siquiera sacar la película en distintos lugares. El sueño era hacer una película. Ese era el sueño. Entonces, todo el proceso yo estaba preparándome para hacer una película. Cuando yo pueda hacer mi primera película y practicando para hacer la película, empecé a tomar los libros de texto de universidades de Estados Unidos de cine y empecé a estudiarlos y practicar con las cosas de la iglesia, porque en Puerto Rico todavía no había ningún programa de cine. Y yo no me iba a ir de Puerto Rico porque el Señor me había llamado al ministerio en Puerto Rico. Yo estaba claro de que el Señor me quería en Puerto Rico. Qué bien. Y así fue que empecé a practicar y luego entonces hicimos Fuera de Tinieblas, que surge de un cortometraje que hicimos para un retiro de jóvenes y de ahí es que tomamos la idea para hacer Fuera de Tinieblas y la hicimos entre un grupo de 7 amigos del grupo de jóvenes. ¿Que salió en el cine? Esa salió en el cine. Esa viene a ser la primera película cristiana hecha en Puerto Rico en estrenar en las salas de cine. O sea, que eres pionero en películas cristianas, que esto es un éxito, porque fíjate que Dios te llama a enseñar la palabra, pero uno no se imagina enseñarla a través del cine. Y efectivo, porque así es que persuaden y seducen a los muchachos a otras cosas. Totalmente. Qué bueno que también uno los seduce a probar al Señor y el camino de salvación. Ahí yo empecé a ver mucho cómo Jesús se movía en la palabra y cómo Jesús a las multitudes les hablaba en parábola y a los discípulos les explicaba la parábola. Qué bien. Y empecé a utilizar ese principio de cómo podía mostrar los principios del reino de Dios a través de una historia para los de afuera, como decía Jesús, a los de afuera por parábola. Y empecé a escribir de esa manera y entonces crear materiales para entonces ya para la iglesia. Y así fue que empezamos a movernos y Fuera de Tinieblas no se hizo pensando en que queremos llevarla al cine. Era simplemente poder tener un demo para que pudieran ver lo que podíamos hacer porque yo estaba tratando de levantar fondos para hacer una película y no nos tomaban en serio. ¿Y cómo entonces llega al cine? Llega al cine porque nosotros le enviamos a unos festivales de cine fuera de Puerto Rico y fue aceptada en el New York International Independent Film Festival, ¿verdad? Entonces, cuando yo hice la presentación en la iglesia, que fue donde lanzamos realmente Fuera de Tinieblas la primera vez, habían varios compañeros que son de la industria de cine, entre ellos había un director de cine que ya había hecho películas. Y él fue el que me dijo, Julio, esta película tú la puedes llevar a festivales, tiene la capacidad, se ve bien. Y así le envié a ese festival, la aceptaron y luego entonces yo tocó las puertas de la Comisión de Cine de Puerto Rico, ellos nos respaldan, tocó la puerta en Caribbean Cinemas, en aquel momento un señor que se llama Joe Ramos, que era el que manejaba la programación, nos respalda y nos da el espacio y así fue que estrenó Fuera de Tinieblas en la sala de cine. Y detrás de esa, 7 más, 8 en total. Sí, ya después vino El Último Minuto, que fue varios años después, que fue igual, estábamos haciendo una serie para la iglesia. Y entonces la presentamos, la unimos y yo filmé otras escenas y la presentamos en el cine.
A esa le colocamos un intérprete con lenguaje de señas y gloria a Dios, es la primera También película, la primera vez. sí, la primera película puertorriqueña con un intérprete en lenguaje de señas. Ahora mismo en el DVD del Último Minuto está el intérprete. Que en YouTube tú me dices que la puedo ver. Esa Fuera de Tinieblas está en YouTube. El Último Minuto está en una plataforma que la estamos subiendo, que ya debe de estar siendo lanzada en esta próxima semana y ahí la van a poder ver. Okay. En YouTube pueden ver el tráiler con el intérprete. Sí, tú bien. puedes entrar y pones El Último Minuto, tráiler, intérprete. Vas a ver la intérprete, cómo lo hicimos, porque queríamos que no fuera solo un recuadro, sino que fuera parte de la narrativa. Y empezamos a presentar la película en escuelas, a comunidades de sordos. Hicimos El Último Minuto. Y de ahí ya entonces yo empiezo a trabajar en distribución de películas que usted ha visto, como Gone Not Dead y demás. Yo empiezo a trabajar en la parte de distribución y de escribir otras películas para otras personas. Hasta el 2019 que hicimos Creeré. Que esa fue como que la película que la mayor parte de la gente ya conoce. Sí, la que como que te hizo más famoso. Sí, la que... Es que Creeré fue bien especial porque Creeré salió en la pandemia. Nosotros la lanzamos durante la pandemia. Fue algo, ¿verdad? Una dirección que nos dio el Señor en ese momento y trajo mucha esperanza. Fue una película que estaba bien fuerte en mi corazón. 5 historias verídicas del poder sobrenatural de Dios. Eran testimonios maravillosos. Era lo que se necesitaba en ese momento. Era lo que se necesitaba. Y gracias a Dios le fue muy bien. La audiencia la recibió. Recibieron la esperanza, que era lo que queríamos llevar. Y el hecho de que todo es posible con el Señor. Que era la palabra que Dios me había dado. Para el que cree, todo le es posible. Amén. ¿Realmente creemos esa palabra o la limitamos a lo que yo creo que es posible? O lo que yo siento, o lo que encaja dentro de mi marco teológico? Pero vimos cosas maravillosas que Dios estaba haciendo en el mundo y la presentamos. Y ahí fue que hicimos entonces Creeré y ya después ahí continuaron varias. ¿Y cómo tuviste que aplicarte en tu vida personal el creer, la fe? Porque tú pues, te convertiste de un joven a un adulto, te casaste, me dijiste. Mira, hay varios temas en esa área y gracias por la pregunta. Y quiero meter esa cuña antes de que nos hables de la más reciente, que es la que vamos a... Sí, el camino en las artes es un camino de fe. El camino en el cine es un camino de fe. ¿No? Cuesta demasiado de mucho dinero. Es un ambiente bastante fuerte en términos de trabajo y del ambiente que rodea. Entonces es un camino de fe. ¿Cómo lo he ido aplicando? Primero, vamos a empezar en la parte de trabajo. ¿Qué proyecto el Señor quiere que yo haga? Y una vez uno recibe la palabra del Señor de este es el proyecto, uno lanzarse a dar los pasos que uno puede dar, aunque no tenga quizás el dinero inicial para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Escribir un guión o hacer unas propuestas. Y así ha sido todo mi camino con cada película. Es ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál película tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo diga? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que yo dé? Y una vez yo percibo en mi corazón una palabra del Señor, pues entonces es lanzarme a dar los pasos y ver por dónde Dios va guiando, porque en muchas ocasiones uno piensa que se va a lograr de una manera, pero el Señor abre otra puerta. Entonces, involucra mucho mantenerte confiando en el Señor, porque el cine también toma mucho tiempo, en medio de ese momento donde quizás parece que no está moviéndose nada, que no hay ningún recurso, uno mantenerse creyendo y confiando en el Señor y dando los pasos de manera responsable. En mi vida personal, mi esposa y yo nos casamos y no podíamos tener hijos, estuvimos 12 años creyendo por eso. No era imposible, yo tenía unas situaciones en mi cuerpo, ella tenía unas situaciones en su cuerpo, pero la combinación de ambas era lo que estaba complicando. Reducía las probabilidades. Sí, bastante grande. Así que los primeros 2 años nosotros, como recién casados, aguantamos el tema de los niños, pero ya después queríamos tener hijos y no llegaban. Estuvimos 10 años orando por esos niños y recuerdo que el pastor un domingo nos llamó para orar por nosotros, que había ocurrido antes, anteriormente habían orado por nosotros, pero nos llama, pero ese día se sintió especial. Es uno de esos días que uno lo siente, aquí pasó algo diferente. Sí. Y yo recuerdo que él dijo que en 10 meses vamos a ver ese bebé. Y resulta que sí, mi esposa quedó embarazada
se entendió a nivel médico que era un embarazo ectópico, es decir, que el bebé no estaba en su posición y que era, ¿verdad?, que lo íbamos a perder, pero gracias a Dios el Señor puso su mano y el bebé se mantuvo. Se ubicó. Sí, entonces ese testimonio lo pueden ver en Creeré. En Creeré el testimonio de la pareja es el de nosotros. Entonces nace nuestro primer hijo, 12 años después, y al año siguiente viene el otro, sin buscarlo. Ahora hay que parar porque... Entonces como que, espérate. Que no vaya a seguir llegando. Nosotros ni buscando ese bebé y ¿Dos varones? 2 varones. Qué bien. 2 varones. Entonces, el camino tanto profesional como personal, y yo creo que nosotros en el reino de Dios es un camino de fe, no hay de otra. Y es interesante, pastora, porque no era algo que yo buscaba. Yo no era una persona que decía, yo quiero tener muchos milagros en mi vida o testimonios. No por nada. Simplemente yo, Señor, yo te amo. Mi vida puede ser bastante straightforward, bastante alineada y no hay problema. Yo te amo, vivo para ti. Y de momento te encuentras en muchos escenarios donde realmente solo la mano de Dios te puede sacar de ahí. Hay que mantenerse confiando en Él. Sí, pero es que si tú no vives las experiencias, después no eres totalmente efectivo en transmitir y comunicar. Y a lo mejor tú tenías que vivir eso. Yo coincido. Te lo digo por experiencias mías. Yo digo, si yo no hubiera vivido estas cosas, yo no hubiera sido tan efectiva en esto otro. Y te lleva... Que casi siempre son negativas. Sí, y forman tu carácter. Exacto. Yo no soy la misma persona. Exactamente. Yo no soy la misma persona de ese muchacho que hizo una película por primera vez. Cada experiencia que uno tiene va formando tu carácter, nos va acercando más a ser como Cristo, nos enseña las debilidades que aún tenemos, las áreas donde necesitamos trabajar. Entonces, no hay de otra, es un camino de fe, lo quieras o no. Sí. Uno toma la decisión si va a andar en fe y va a moverse hacia adelante o no, o me voy a quedar estancado donde estoy, o me voy a desviar a buscar cosas donde no tengo que buscarlas, porque siento que quizás Dios no me lo está proveyendo cuando yo creo que debe de ser. Pero la palabra es clara en eso de que tenemos que permanecer en amor, que permanece en Cristo y Cristo en Él. Ese es el que da fruto y su fruto permanece. Entonces eso nos lleva a uno enfocarse y estar claro, es un camino de fe y yo tengo que dar los pasos que tengo que dar en amor, porque la fe obra por el amor, amando a Dios primeramente sobre todas las cosas y amando entonces a mi prójimo como a mí mismo. Y ese elemento económico que es tan difícil, siempre apareció, porque se han logrado 8 películas, que siempre de alguna forma Dios de alguna manera, y en muchas ocasiones, pastora, ni siquiera fue el dinero lo que apareció el recurso que necesitábamos, para el cual necesitábamos el dinero. Por ejemplo, a lo mejor necesitábamos una casa y nos costaba $500, pero alguien nos donó una casa para poderlo hacer, pues ya no tengo que conseguir los $500. Exacto. O la cámara, no teníamos el dinero para tener la cámara y alguien trajo una cámara y dijo, mira, pueden utilizar mi cámara. Entonces, el cine es muy costoso. Sí. Es una industria de cientos de miles de dólares y millones de dólares. Y no siempre se recupera. No siempre se recupera, totalmente. Y más en este campo nuevo que no tiene un público limitado. Exactamente. Puerto Rico, el público ahora es que está viendo proyectos, ¿verdad?, que entienden que son de mayor calidad. Dentro del ámbito cristiano nuestro, la que iglesia. entienden que son de mayor calidad. Sí, exactamente. Yo soy bien crítica y sí, yo digo que son de buena calidad. Sí. Y las eso tuyas, las de esta otra gente, las de shows, en todas. Correcto, exactamente. Pero antes había una mentalidad de que no eran de calidad. Y ahora, gracias a Dios, se está cambiando esa mentalidad. Y creando un impacto. Sí, gracias a Dios. Entonces, sí, se requiere muchísimo dinero, muchísimos recursos. Y hay que tener como un temple, hay que tener como un carácter, porque recibe muchos golpes. Entonces tienes que saberlo manejar, llevarlo a la presencia del Señor para que no se creen en ti raíces de amargura. Y también poder mantenerte en paz y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que pase? Yo antes era un poquito más intenso, era más cuando uno es más joven, uno es más impulsivo, ¿no? Y me desesperaba más. Y ahora, como usted mencionó, las experiencias llevan a uno a saber de que Dios lo va a hacer, lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer, y uno empieza entonces a moverse dentro de ese espectro conforme a lo que me corresponde a mí hacer dentro del plan de Dios. Así que
tú haces lo que te toca y confías que Él va a hacer lo que le toca a Él, lo que solo Él puede hacer. Exactamente. Esa es mi vida. Yo le pregunto al Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Y yo me tengo que asegurar de ser obediente a la palabra que Dios me dio. El resultado le toca a Él. Exacto. Wow, pero me parece tan interesante porque yo crear un sermón de 1 hora son un montón de pasos. Porque tú me puedes decir, predícame de Mateo 5:26, tal. Yo te puedo predicar en ese momento por el conocimiento bíblico que tengo, pero la gente no entiende a veces que cuando yo voy a predicar ahora casi todos los domingos en una iglesia diferente, Dios es el que conoce el público que va a ver allí y qué Él necesita decirles o que ellos necesitan escuchar. Y yo, Dios mío, ¿de qué quieres que hable? Porque yo puedo hablar de cualquier cosa. Si no me dan un tema, Señor, ¿qué necesidad hay que tú quieres cubrir? Y entonces, después que Dios me dice, pues de este pasaje, qué ejemplo, cómo desarrollarlo, pero en una película es peor porque es algo como que incluye más elementos. Porque aquí se trata de que yo hable inspirada y dirigida y habiéndome preparado, pero en el caso de una película son tantos elementos. Hay muchos elementos. Y ahora, yo estaba... Más vale que estés consagrado para poder agarrar esa señal. Yo estaba, hace unas semanas estuve en un retiro de jóvenes en Carolina del Norte, me invitaron a enseñar. Y fue bien interesante porque en mi carnet decía algo que me gustó mucho, que decía mensajero. Ajá. Y es la realidad. Somos el mensajero de Dios en ese momento. Entonces, lo que usted está haciendo en ese momento es lo más importante que usted pueda hacer en su vida, que es más importante de si se lanza a hacer una película. Entonces, yo cuando me toca predicar, por ejemplo, tengo que meterme con el Señor, qué es lo que Él quiere que yo diga, porque vamos a rendir cuenta por lo que estamos enseñando. Y más nosotros que enseñamos a las personas. El cine yo lo veo de la misma manera. Yo tengo que ir al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque como usted muy bien menciona, no solamente involucra una persona, cientos de personas van a estar involucradas. Ahora mismo yo estoy escribiendo un guión y estamos montando un proyecto y yo sé el impacto de cientos de personas que va a tener ese proyecto hacerse. Ajá. Es decir, que muchas personas van a tener que sacrificar mucho para poderlo hacer. Yo tengo que estar seguro, esto es lo que Dios quiere que yo haga, esto es lo que Él quiere que yo diga, esta es la manera que Él quiere que yo lo haga. Exacto. Y empezar a vivir una vida de completa dependencia a Él, porque es donde único vamos a poder crear en libertad. Si no, vamos a estar buscando agradar a las personas, vamos a presionarnos. No, es que tu película anterior fue muy buena, esta tiene que ser mejor. Ajá. Ese tipo de presiones yo no las tengo, no me interesan. Porque cada proyecto tiene su propio propósito del Señor. Mi trabajo es ser obediente a la voz de Dios y cumplir el propósito de ese proyecto específico. Y saber que tú eres su asistente. Exactamente, él es el que lo va a hacer. Nosotros vivimos bajo y para la dirección del Rey. Es decir, no es lo que yo quiero hacer. Cuando yo dije que Jesús es mi Señor, yo estoy automáticamente sometiéndome a la autoridad de Él. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Y yo soy el asistente tuyo. No es que tú eres mi asistente y tú vas a hacer lo que yo quiero. No es, Señor, bendice lo que yo estoy haciendo. Es, Señor, ¿qué tú estás bendiciendo y qué tú quieres que yo haga dentro de eso? Y si mi parte es mover la Biblia de un lado a otro, pues se hace con todo el corazón para el Señor y no para los hombres, como un acto de adoración a Él. Exacto. Porque si no, cualquier otra cosa que yo haga, la estoy haciendo en mi carne, la estoy haciendo en mi fuerza. Estoy haciéndolo fuera de la voluntad de Dios. Y puede que luzca bien, pero no se cumple el propósito de Dios. No se cumple el propósito, te trae carga. Exacto. Empiezas a atarte, porque empiezas a atarte al aplauso de la gente, a la aprobación de la gente, más en una industria como esta, donde estás tan expuesto y tu trabajo está expuesto. O sea, muchas personas lo van a ver, muchas personas van a hacer sus reseñas. Entonces, fácilmente tú puedes empezar a buscar agradar, o quieres ser, hemos hecho muchas cosas de manera pionera, o te empiezas a ir por ahí, no, yo quiero ser el primero en esto. Todo lo que hemos logrado, y le doy gloria a Dios por eso, que es la primera vez que se ha hecho, no lo estábamos buscando. No estábamos buscando ser la primera película cristiana hecha en Puerto Rico, estrenar en el cine, no estábamos buscando que el último minuto fuera la primera película con lenguaje de señas. Simplemente el Señor me dijo, ponle lenguaje de señas y lo hicimos. En Creeré se trabajó todo como un secuencial, un plano secuencia que no se había hecho en Puerto Rico
ese estilo. No se hizo pensando, yo quiero ser el primero. Era, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Wow, qué bien. Ahora con Los Mecánicos 2 es la primera película que tiene toda una mezcla de sonido en Atmos, que es un sonido que es totalmente inmersivo y es la primera película puertorriqueña en estrenar en la CXC, pero no lanzamos, no comenzamos para eso. Era, Señor, ¿a dónde tú quieres llevarnos? Pero llegaste a la película más reciente. Háblame de cómo, después de películas bien obvias, cristianas, llegas a Mecánicos 1 y ahora a Los Mecánicos 2, que está con más disimulo, pero promoviendo los valores del reino. Mira, fue observando a Jesús. Yo miraba a Jesús y yo decía, ¿cómo Jesús llegaba a la masa y cómo Jesús trataba a la masa versus cómo trataba a los discípulos? Y tú lo ves muy claramente y él lo explica. Él dice, a ustedes, hablándole a los discípulos, les he dado a conocer los misterios del reino, más a ellos todo por parábola. Sí. A los discípulos se las explicaba. A los discípulos se las explicaba. Esto significa, exacto. A los de afuera le decía, el sembrador salió a sembrar la semilla. Exacto. Y una parte cayó junto al camino. A los discípulos les decía, la semilla es la palabra de Dios. Exacto. Les decía claramente. Sí. Entonces, lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón era, cada proyecto tiene su propósito para llegar a un grupo de personas y lo debes de narrar en línea a la gente que queremos llegar. Una película como Los Mecánicos, nosotros lo que hicimos fue, entramos a Hebreos, capítulo 12, donde dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tremendo, y para mí eso era el mundo racing, despojarnos de todo peso. Por eso es que tú ves en Los Mecánicos 1 que está esa frase, en cierto momento te toca soltar el peso y correr la carrera que tienes por delante. Entonces lo que hicimos fue que creamos una parábola en base a esa escritura de Hebreos, porque es a los de afuera, por parábola. A los discípulos que entienden, yo les digo, no, esto es Hebreos 12:2, tienes que soltar el peso puede ser la falta de perdón. Entonces, eso nos ayudó de esa manera. Lo mismo con Mecánicos 2. Con Los Mecánicos 2, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón es el hecho de cómo la familia se está siendo atacada y ha habido una intención muy directa social de destruir el equipo de la familia, ¿no? De el hombre, la mujer, todo esto que hemos estado viviendo. Y era traer cuál es el principio básico de la familia. Somos un equipo, estamos llamados a mostrar el amor de Dios y mi esposa y yo no estamos en guerra, no es una guerra el uno contra el otro, es una guerra nosotros juntos contra el enemigo. Exacto. Y era, vamos a hablar de eso. Yo entiendo que tenemos que hablar de eso en este tiempo y poder decir, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos. La familia es el núcleo de la sociedad. Los roles en la familia no es un tema de exclusión, no es un tema de quién tiene más poder que otro. Somos un equipo y dentro del equipo unos tienen unas funciones y otros tienen otra función. Y como obviamente veníamos de Los Mecánicos 1, que tuvo bastante exposición, sabía que yo iba a tener el oído a nivel social para hablar ese otro tipo de temas. Pero todo surge de cuál es el propósito del proyecto y qué es lo que Dios quiere que yo haga con ese proyecto. Creeré, el Señor fue muy claro en que yo quiero que siembres una semilla, que enciendes el fuego de la pasión por Dios, de ir tras los milagros, de que la iglesia sepa que Él se está moviendo. Y el resultado fue que iglesias empezaron a orar fuera de las salas de cine. El resultado de Los Mecánicos 1, traímos a la mesa también el concepto del legado, de la importancia de honrar la generación anterior. Y eso fue lo que se empezó a hablar, del legado, el legado de los mecánicos, el legado de acá. Entonces tú empiezas a sembrar unas semillas orando que esa semilla caiga en buena tierra y dé su fruto. Al final de la película, si usted nota, en Los Mecánicos 1 y en Los Mecánicos 2 aparece una página de internet. Pero Los Mecánicos 2 empieza ahora el día 12. Empieza ahora el día 12 de septiembre. Y en ambas, en los créditos, aparece una página que se llama conocetulegado.com. Y eso está hecho como una herramienta evangelística para que las personas cuando terminen la película lo vean, entren a la página y en la página aparezco yo hablando, dándole muy directamente lo que es el llamado a salvación. Qué bien. Y es, la línea es, yo lancé la semilla, la que cayó en buena tierra va a acceder a esta página y aquí te hablo directamente. Exacto. Y yo te hablo directamente. El legado, el mejor legado es el amor.
muy directo, y el mayor legado es el amor de Cristo por ti. Y entonces empezar a cosechar de esa semilla que se sembró. No, y el que no está en estas de los cristianos, como quiera va a tener una película familiar que le va a promover valores. Y entra en un espacio, y es cuál es la responsabilidad de nosotros los cristianos en el mundo que nos encontramos. Una de las cosas que trajo Los Mecánicos 1, que a mí me emocionó mucho que se reconociera, era el hecho de una sana comedia. Y las personas empezaron a ver, oye, en Puerto Rico habían sentido que se hacían más comedias picantes, otro tipo de comedia, y eran, oye, ahora tenemos una comedia familiar, que sí se había hecho, no era que nunca se había hecho, pero no era la norma, ¿no? Como le fue bien al cine, le fue bien en el cine, abre una puerta para que otros productores empiecen a hacer ese otro tipo de comedia. Y tú puedes empezar a influir entonces en una industria, que es lo que queremos. ¿Cómo podemos influir en la industria para que en la industria sea la voluntad de Dios, como en el cielo, así en la industria? Y es justicia, en el cielo el reino de Dios es justicia, paz, gozo. Pues entonces, ¿cómo podemos crear eso dentro de la industria? Y tenemos una responsabilidad de donde nosotros estemos cambiar el ambiente y traer algo diferente. Y Los Mecánicos nos permitió hacer eso, nos permitió mostrar un camino un poquito diferente a lo que se iba llevando, y el hecho de que la audiencia la haya respaldado nos validó para que otras personas pues también entendieran, oye, fíjate, podemos hacerlo de otra manera, podemos hacer buenas comedias para la familia. Exacto. Que a fin de cuentas es lo que queremos, no solamente nosotros hacer buenas películas, sino que más gente haga muy buenas películas. Sí, motivar, por eso me interesaba que vinieras hoy al programa, no solo para anunciar la película, sino para que muchos otros se motiven y vean que tú agarras la mano del Señor cuando Él te llama a algo o te inquieta algo, y tú no te imaginas por dónde Él te va a llevar y hasta dónde te va a llevar. Y hay mucho talento en este país que puede ahora montarse sobre esta ola de que ya se rompió el hielo y se empezó. Sí, y estamos viviendo un tiempo maravilloso. El Señor está derramando su gracia sobre todo aquel que esté dispuesto a creer, a fluir en fe. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, significa que Dios nunca está en desventaja. Exacto. Buena. Puede subir el pecado, pero la gracia de Dios va a sobreabundar. No, y ahora mismo que la gente está escandalizada por lo malo que están las cosas, pues gózate porque lo de Dios va a estar por encima. Exactamente. Ahora, la gracia está disponible, pero la Biblia dice, es por fe para que sea por gracia. Así que hay una gracia disponible. La gracia no solamente es el amor incondicional de Dios, ¿no? También es el poder para transformar, nos empodera para hacer la obra de Dios. Entonces la gracia para hacer la obra de Dios está disponible. Hace falta que alguien fluya en fe para que esa gracia fluya a través de él. Entonces vemos casos, y voy a decirlo muy directo, vemos casos como lo que ha ocurrido con Disney en estos pasados años, cómo se desviaron y todo, y la gente se escandalizó. Ahora, hay una gracia por encima de eso para todos aquellos que trabajen en animación, que trabajen en ese tipo de contenido, que el que lo crea, Dios lo va a utilizar para hacer algo mucho más poderoso de lo que había estado pasando con Disney. Dios nunca está en desventaja. La cosa es que nos dispongamos que somos los instrumentos. Exactamente. Yo pienso en una trompeta. Si la trompeta es el instrumento que Dios ha provisto, pero si no hay alguien que la sople, no va a salir el sonido. Y está ahí, y la trompeta, y nosotros decimos, ay Señor, ¿qué vas a hacer? Le dice, no, ¿qué vas a hacer tú? Si ya sopla. Ya yo te dejé la gracia. La gracia, Pablo decía, yo he trabajado más que todos y no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces, la gracia de Dios es la que nos permite hacer lo que podemos hacer. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, bien interesante, porque hay una gracia disponible, donde quiera que hay pecado, sobreabunda la gracia, hay una gracia disponible. Falta alguien que diga, sí, yo voy a soplar. Voy a agarrar la trompeta. Sí. Wow, si el público que nos está viendo está igual de motivado que yo, me motivaste un montón para seguir creyendo y creando y disponiéndome. Y tiene que haber más gente. Necesitamos más personas que lo hagan, que lo crean, y no solamente en el área del cine, en cualquier área, en la política, en todo. Donde quiera que tú veas la mano del enemigo haciendo algo, Dios márcalo. Se quiere meter. Dios se quiere meter, ya Dios tiene personas que los ha inquietado a hacerlo, ya hay una gracia disponible para lograrlo, y si el enemigo está trastornando algún área, es porque Dios quiere hacer algo con esa área y el enemigo está buscando cómo
cómo desorientar a las personas. Eso es bien revelador, ¿sabes? Qué bueno que Dios te lo muestra así y que lo expresas así, porque a veces nos decaemos cuando vemos un mover del enemigo y no tenemos el discernimiento para pensar como acabas de explicar. Y es una buena manera de tú poder identificar los moveres de Dios. Sí. Por ejemplo, hace muchos años sabemos que Dios quería entrar al cine, pero el enemigo empezó a meter su mensaje y muchas personas empezaron a tomar esa posición de que el cine no es de Dios. Lo que debimos de haber hecho es, ok, si el enemigo está creando un engaño, está utilizando el cine para algo negativo, es porque Dios quiere usarlo para algo de su reino, y el enemigo, obviamente, a nivel espiritual, esto se ve. En lo natural es un resultado que llega después, pero a nivel espiritual lo sabemos con Daniel. Sí. Cuando Daniel estaba orando, que el ángel bajó y Daniel, hacía rato estaba la guerra ahí encendida y Daniel no se había dado cuenta. Él esperando aquí no se había dado cuenta. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros vemos algo en la tierra, ya en el mundo espiritual esto ha estado, ha habido guerra. Aleluya. Entonces Dios envía un mover, voy a hacer algo con el cine, el enemigo lo ve, empieza a mover acá tratando de distraer a las personas con esa herramienta, con esa arte. Y entonces muchas veces los cristianos nos asociamos con lo que está haciendo el enemigo y decimos, eso no es de Dios. En lugar de decir, espérate, si el diablo se está pasando el trabajo, invirtiendo en eso, hay algo que Dios quiere hacer con eso. Entonces déjame yo buscar qué es lo que Dios quiere hacer con el cine y qué es lo que Dios quiere hacer con este arte o con el área que sea. En el caso de cine, llegamos a las masas a nivel mundial. Tú puedes mostrar una cultura, tú puedes crear una cultura, una manera de pensar. Por eso es lo que ha pasado con estas compañías que lo han usado para algo negativo. Porque el enemigo entendió ese poder. Funciona. Exacto. Pues entonces, en lugar de yo tirarle a eso, déjame yo buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga en todo esto. Y cuál es mi función. Y cuál es la gracia disponible en este tiempo para hacerlo. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Ay, yo estoy gozosa. Tú no me has dicho nada que yo no sepa, pero Dios te está usando para no solo recordármelo a mí, sino recordárselo a mucha gente o decírselo por primera vez. Gloria a Dios, sí. Porque yo siento el Espíritu Santo diciendo, esto es bien importante, agárrenlo. Sí, y lo es, porque estamos viviendo los tiempos finales y esto no... Sí, o lo aprovechamos ahora o se nos acaba el tiempo, exacto. Se nos acabó el tiempo. O el enemigo se nos adelantó 10, 20 años porque nosotros como iglesia no lo agarramos. Exacto, y no podemos darnos el lujo hoy día porque esto está a punto de nada. Sí. Sí, ay Julio, de veras, estoy bien agradecida de ti que hayas venido. Espero que Los Mecánicos 2 sea un éxito como Los Mecánicos 1. Gracias. Y aunque sí queremos que lo sea comercialmente, lo queremos que lo sea espiritualmente, que la gente siga agarrando valores y entendimiento de cómo es que las cosas funcionan mejor. Exactamente. Y es importante, ahora que usted lo menciona, es importante uno marcarlo, de que en muchas ocasiones no vemos la parte comercial. Una de las cosas para nosotros nos mueve la parte del mensaje. La parte comercial lo que hace es que las salas de cine nos abren más puertas. Sí. Los y es importante para poder seguir haciendo Correcto, otras. Los inversionistas nos respaldan más en esos proyectos. Son personas de negocio. A ellos les interesa el negocio. Ahora, cuando la audiencia respalda un proyecto, envía un mensaje. Sí, nos gusta eso. Nos gusta esto y queremos ver más de esto. Y ahí es donde nos abren las puertas a nosotros. Sí, entonces, por eso yo siempre hablo de que el cine en Puerto Rico y en todos lugares es un trabajo en equipo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a hacer la película, vamos a hacerla con los recursos que tenemos, lo mejor que podemos hacerlo, y se la presentamos al público. Y ahora le toca al público respaldarla para que sea un ciclo que podamos seguir manteniendo. Qué bien. Bueno, pues Julio, sigue para adelante porque esta es la más reciente, pero ya tiene que estar en tu mente algo cuajándose, porque yo sé, porque yo salgo de predicar un sermón y ya esa noche como que empiezan a venir ideas, sugerencias, digo, da para hasta mañana, Señor. Digo que fue obediente al Señor y el Señor le da más. Sí, pero que pueda seguir hacia adelante, que otros se inspiren a colaborar, a invertir y a crear también. Amén, amén. Para que la industria crezca y para que nos quedemos con esto. Amén. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud y eso lo reclamamos. Amén. El enemigo funciona como príncipe de este mundo, pero Cristo es el Rey de Reyes. Así es. Así que Él está por debajo y está Amén. vencido. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias otra vez, Dios te bendiga y a todo el mundo a ver Los Mecánicos 2, que ya desde el 15 de septiembre, 12 de septiembre, empieza a estar en
Caribbean Cinema. Sí, en todas las salas, vaya el primer fin de semana, porque de acuerdo a ese primer fin de semana es que nos Ajá. dejan otra semana más. Ah, perfecto, eso es bueno saberlo. Bueno, pues muchas gracias y adelante en el nombre del Señor. Gracias, pastora. Qué bueno. Y el público les invitamos, después de esta inyección de ánimo, a hacer esa llamada de fe mientras escuchas este cántico especial. Adelante. ¿Quién es ese tipo? No sé, pero está bien rápido. Pregunta cuánto me extraña. ¿Este quién es? Su novio. Tu novio. Mi ex, y hace muchos años que lo dejé. Nos vemos en la pista. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Victoria María Torres de la Cruz, hija de Don Pepe. ¿Don Pepe? Yo no sabía que tú tenías hermana. No la tengo. Luis, la gente tiene muchas preguntas y por pregunta me refiero a qué está pasando. Vengo por mi herencia. Es uno de los eventos más exclusivos del mundo. Lo hacen una vez cada 10 años. Cada equipo tiene que firmar un contrato en donde ceden sus vehículos y empresas a quien gane la carrera. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para lo que sea. Tengo la persona perfecta para eso. Les presento mi equipo. Él es el niño del grupo y estos son los Minions. Yo no tengo ningún problema con que trabajemos juntos. Claro que sí, me convenciste. Ustedes no van a hacer nada juntos. Porque entonces no nos vamos para afuera y resolvemos esto con una batalla a muerte. Tenemos que entrenar. Tu esposo es uno de los mejores pilotos naturales que yo he visto. ¿Y todavía se para llorando de madrugada por mí o ya no? Esto es una de las pistas más complicadas que yo he visto. ¿Cuán legal es esta carrera? 98%, 99% legal. ¡Nos van a meter preso! ¡Nos van a meter preso! Aleluya. Quisimos aprovechar, en vez de un cántico, ponerles el tráiler de la película Los Mecánicos 2 para que se vayan familiarizando con lo que se trata y para que les despierte hambre para respaldar esto. Que, hermanos, tenemos que empezar a darnos cuenta como pueblo de Dios qué vamos a respaldar. En términos de todo, de productos que se producen en nuestra tierra, o sea, de cosas que se producen en nuestra tierra, de espectáculos de nuestra gente, de películas y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, para, como decía él, lo comercial no es lo más importante, pero es lo que mueve para que se pueda repetir un espectáculo, un evento, una película, un programa, lo que sea. Y a veces nosotros como que no estamos conscientes de eso cuando compramos, cuando participamos. ¿Cómo puedes beneficiar al reino de Dios? Que es lo primero. Pero también cómo puedes beneficiar tu país. Y cómo puedes beneficiar tu tierra, tu familia. Porque si tú sabes que un restaurante es tan bueno como otro, pero este tiene dueños cristianos, mira, respáldalo. Si tú sabes que hay un producto que lo vende tanto una persona como otra y esta diezma de lo que saca de esa ganancia, respáldala. Ahora que estamos en tiempo pronto a las elecciones, busca a la gente de valores. Olvídate de los colores y piensa en los valores. Empieza a ver el historial, la trayectoria de cada una de las personas por las cuales tú vas a votar para asegurarte de que tú no estás votando por un ideal terrenal ni por un color político partidista, sino por gente que promueva el reino de Dios, que los respete, que cree en nuestros valores, que deje que la iglesia siga haciendo su trabajo y que los aires no se saturen más de lo que están los aires en Puerto Rico, de maldad, de cosas contrarias al evangelio y a lo que Dios quiere. ¿Sabes? ¿Cómo yo honro a Dios en todo, en lo que me como, en lo que he visto, en donde compro, en las películas que voy a ir a ver? Como nos decía Julio, vayan, si van a ver esta película, vayan el primer fin de semana para que lo sigan poniendo otro y otro y otro. Y si hay gente que es parte del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe,
que está haciendo algo, apóyalo. Ahora, yo voy a hacer un llamado también a los que son del pueblo de Dios, que se note y que se honre ese distintivo. Y que como una vez una persona me dijo, mira, yo no empleo más a alguien de la iglesia porque me pasó esto. O sea, usted quede bien, quede mejor que el impío, quede mejor que el que no tiene a Cristo. Ofrezca un mejor producto, un mejor servicio, tenga una mejor actitud, sea puntual, porque a cuenta de que es hermano no le falle, no le llegue tarde, no le quiera cobrar el doble porque sabe que tiene dinero. O sea, esto es pitcher y catcher, como dice el americano. Ambas partes, como parte del reino de Dios, promuévanlo, respetando la otra parte, haciéndolo mejor, no como para los hombres, sino como para Dios, como dice la palabra, y sabiendo que usted representa el reino de Dios. Yo le decía a los candidatos a bautismo cuando era pastora, de ahora en adelante, usted no es solamente Juan del Pueblo, ahora usted es el miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta, el siervo de Jesucristo, el evangélico, y le añadía todo, el que es aleluya, el que es parte de la iglesia, el que va con la Biblia debajo del brazo, ¿sabes? Yo le decía, ahora te van a asociar con todo eso. Hónralo. Que ninguna de esas partes quede mal. No solo tú como persona, sino tampoco tu pastor, tu iglesia, el evangelio, Jesucristo, el reino de Dios. Porque todo se salpica, todo se va por el mismo chorro. Cuando uno ejecuta y cuando uno sirve y cuando uno trabaja y cuando uno selecciona y cuando uno participa, porque te van a asociar con Jesucristo. Y no necesitamos más mala promoción, porque recuérdate que la gente no va a mirar los 9 que lo hacen bien, van a mirar el 1 que lo hace mal. Que tú no seas la excepción negativa, sino al contrario, la excepción positiva o quizás la parte del grupo, de la totalidad positiva, porque aún Jesucristo lo dijo cuando sanó a 10 leprosos y solamente vino uno a dar gracia, que él dijo, ¿y los otros 9 dónde están? O sea, tenemos que alzar la voz, todos tenemos que alzar la voz, todos tenemos que mostrar gratitud, compromiso con el reino de Dios y adelantar la causa del evangelio. No nos queda nada, nada nos queda. No sabemos porque la palabra dice, y Jesús lo dijo así en Mateo 24, que del día ni la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Pero las señales nos dicen que bien pronto, no pronto, bien pronto, es como decir ya. Así que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, suena la final trompeta y nos vamos. O sea, eso es cierto, eso no es cuento de camino, eso es real. Así como todas las profecías que se hablaron de la primera venida de Cristo al mundo, que parecía imposible, que si Belén, la más pequeña de Judá, que si una virgen, no, que virgen pare, eso es imposible, que si esto, que si aquello, todas esas profecías se cumplieron, aunque eran contra toda probabilidad. Y todas las profecías de la segunda venida de Cristo se están cumpliendo, aunque también parezca que ninguna probabilidad. Todo. Cosas tan insólitas, 10 años, 20 atrás, cuando yo estudiaba, que se burlaban de mí porque yo creía esto, creía aquello, creía en el sello, creía en las cosas que se darían en este tiempo, que se están dando ya. Mira, si lo dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Y es mi responsabilidad decirte la verdad. Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador de la humanidad y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y está bien cercano el momento en que se oiga la final trompeta donde Dios levante su iglesia, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4 que si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Él traerá, que Dios traerá con Él a todos los que creyeron en Él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Aleluya! Así que lo que vayas a hacer, hazlo pronto, arrepiéntete, conviértete, sirve, comprométete, santifícate, porque Cristo está a las puertas y Él te ama con amor eterno y por eso te ha prolongado la misericordia, pero el tiempo se nos está acabando.
avancemos a asociarnos con la luz, a dejar las tinieblas y a darle honra y gloria a aquel que únicamente lo merece, que es nuestro Dios. Aleluya. Así que si eres de Cristo, que se te note, anúncialo, ve por todas partes compartiendo este mensaje y prepárate porque pronto nos vamos. Y si no nos vemos antes aquí, nos veremos allá en los cielos. Oremos. Padre amantísimo, Señor de toda gracia, de todo poder y de toda misericordia, voy delante de ti presentándote cada televidente y cada radioyente, que a todos ahora mismo el abrazo de tu espíritu, el toque de tu mano, aleluya, sea sobre ellos, obrando en su necesidad, ayudándoles a volver en sí, pudiendo captar la señal del cielo, entender cómo tú les amas, cómo tú les celas, cómo tú anhelas bendecirles y cómo tienen que tomar tu mano para poder ser participantes de la gloria venidera. Señor, sé tú ayudándoles, bendiciéndoles, ministrándoles. Aquellos que están desesperados en una situación, abre puertas, suple lo necesario conforme a tus riquezas en gloria. Trae salud, Padre, a los cuerpos y mentes enfermas en el nombre de Jesucristo el Señor. Y sé tú, Dios mío, organizando, supliendo, obrando, haciendo justicia de la manera en que tú solo puedes hacerlo, Padre. Glorifícate en cada vida que nos está viendo o escuchando. Oh Dios, interven con esa mano tuya poderosa, esa mano tuya salvadora, y da testimonio de que tú estás, de que tú, Señor amado, nos dice que no tenemos que temer, porque tú eres quien nos ayuda, quien va con nosotros, quien va, Señor amado, a hacer lo imposible posible, aleluya, y quien tiene la última palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Sé, Dios mío, siendo propicio poderosamente a cada televidente y radioyente, y que podamos, Dios mío, testificar luego de cómo una vez más tú tuviste misericordia y visitaste a tu pueblo. Señor, estamos esperando que esa visitación sea a grande escala, en un avivamiento sin igual. Te lo suplico, que ya empecemos a disfrutarlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor, por el cual te damos gracias. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mis amados, finalizamos un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.